Después de 228 años, el mayor secreto de Oak Island ha resurgido por fin de las profundidades del silencio. La isla que durante siglos atrajo a buscadores de tesoros, historiadores y soñadores con sus susurros de oro, mapas codificados y la leyenda de los caballeros templarios, ha hecho ahora una revelación que ha conmocionado al mundo. Durante generaciones los hombres han cavado en su suelo en busca de la verdad, encontrando solo enigmas. Pero esta vez se ha descubierto algo para lo que nadie estaba preparado. Mapas antiguos, túneles enigmáticos y símbolos sagrados convergieron en un lugar, la cámara oculta de los templarios. Cuando el equipo rompió el sello centenario, sus cámaras captaron un momento destinado a resonar en la historia. ¿Qué había dentro? ¿Oro, documentos? ¿O algo que desafiaba la comprensión humana? Un escalofrío recorrió la cámara, mientras un aroma metálico llenaba el aire frío, penetrante y antiguo, como el aliento del tiempo escapando de su tumba. El equipo de excavación se paralizó. El miedo y el asombro se mezclaron en sus ojos cuando Rick Lagina se acercó con la linterna temblándole en la mano. Marty se volvió hacia él y le dijo: «Si esta es realmente la bóveda templaria, entonces hemos encontrado lo que hemos estado buscando estos últimos 228 años». Pero antes de que pudieran dar un paso más, las cámaras empezaron a parpadear y a apagarse. Toda la excavación se detuvo en un silencio espeluznante. ¿Qué habían visto que era demasiado poderoso o demasiado peligroso para que el mundo lo supiera? Prepárese, porque hoy le revelamos la historia de Oak Island, una historia que podría reescribir la propia historia. Y si quieres descubrir la verdad que se esconde tras uno de los mayores misterios de la humanidad, mira hasta el final. Y sí, no olvides suscribirte, porque lo que viene a continuación puede muy bien cambiarlo todo. La historia comenzó en 1795, cuando tres jóvenes vagaban por los tranquilos bosques de Oak Island y tropezaron con algo que alteraría el curso de la historia. Bajo la sombra de un antiguo árbol encontraron una cuerda que colgaba de su rama y señalaba una extraña depresión en la tierra. Curiosos empezaron a cavar. A pocos metros de profundidad encontraron tablones de madera, capas de tierra compactada y misteriosas marcas. Cada 3 metros aparecía otra capa de madera perfectamente colocada, como si hubiera sido deliberadamente diseñada. Quedó claro que no se trataba de un agujero cualquiera. Más tarde fue bautizado como el Pozo del Dinero, y a partir de ese día se convirtió en una obsesión que consumiría fortunas, vidas y generaciones. A lo largo de las décadas siguientes, innumerables equipos volvieron a la Isla del Roble, cada uno de ellos descubriendo nuevos fragmentos del misterio, herramientas antiguas, piedras talladas con extraños símbolos, túneles que parecían conectar cámaras invisibles. Pero cuando alguien llegaba a cierta profundidad, la fosa se inundaba de repente, como si la propia isla protegiera lo que había debajo. Algunos decían que era una trampa natural para inundaciones. Otros creían que era una salvaguarda deliberada dejada por quienes enterraron el secreto. Fuera lo que fuese, convirtió Oak Island en un enigma viviente que transformó la curiosidad en obsesión. Algunos investigadores creen que lo que hay enterrado allí no es un simple tesoro, sino la fortuna oculta de los propios templarios, los monjes guerreros que hace siglos sacaron de Tierra Santa reliquias sagradas y enormes riquezas. Los símbolos descubiertos en Oak Island, cruces, triángulos, runas cifradas, coinciden con los hallados en documentos templarios medievales y archivos eclesiásticos, lo que refuerza aún más la conexión. Según la leyenda, cuando los templarios huyeron de la persecución en Europa, navegaron hacia el oeste a través del Atlántico, buscando refugio en un nuevo mundo. Muchos historiadores afirman que sus últimos barcos desaparecieron frente a la costa de Nueva Escocia y que la isla de Oak se convirtió en su santuario secreto. Algunos susurran que el mismísimo Santo Grial descansa allí. Otros dicen que es un tesoro de antiguos pergaminos capaces de reescribir la historia de la humanidad. Nadie ha podido demostrarlo jamás. Pero precisamente por eso, incluso después de 228 años, el suelo de Oak Island se niega a renunciar a su silencio. Cada capa desenterrada cuenta una historia de fe, secretismo y un hambre interminable de verdad. La saga de los caballeros templarios
se remonta al siglo XII cuando estos monjes guerreros protegían a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Con el tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo no solo de valentía, sino también de inmenso poder, riqueza y misterio. Durante las cruzadas, se decía que habían amasado una fortuna tan inmensa que ningún reino podía rivalizar con ella. Entonces llegó el año 1307. Por orden del rey de Francia, los templarios fueron traicionados, perseguidos y ejecutados. Pero antes de su destrucción, el mayor tesoro de la orden desapareció. Esa desaparición encendió un misterio que ha perdurado durante más de 700 años. Algunos historiadores creen que los templarios cargaron sus reliquias sagradas y su oro en su última flota y desaparecieron en el Atlántico navegando hacia una tierra que más tarde se conocería como Canadá. Antiguas cartas náuticas muestran una isla marcada con una cruz inquietantemente similar a la isla del Roble. Quizá la prueba más sorprendente sea el descubrimiento de la cruz de Nolan, una enorme formación pétrea en Oak Island, que refleja a la perfección los símbolos templarios. Tal precisión parecía mucho más allá de la coincidencia. En antiguos archivos franceses aparecieron aún más pistas escritas en latín con la frase Nova Terra Sancta, la nueva Tierra Santa. Los expertos creen que solo puede referirse a un lugar, y en un mapa del siglo XV aparece una pequeña isla con las inquietantes palabras Tesoro del templo enterrado bajo la cruz. En conjunto, estas pistas forman una imagen inconfundible. Oak Island nunca fue solo una isla. Fue un santuario, tal vez el último refugio del legado templario. Siglos más tarde, cuando los exploradores reanudaron sus excavaciones, encontraron artefactos que no deberían haber existido allí en absoluto: piedras grabadas con cruces, monedas medievales y reliquias que parecían mucho más antiguas que cualquier asentamiento colonial. El doctor Spooner, uno de los principales expertos del yacimiento, declaró que estos hallazgos eran una prueba innegable de la presencia europea hace más de 600 años. Todos los indicios apuntan a una única y extraordinaria historia que bajo el suelo de Oak Island descansan el tesoro de los templarios, sus reliquias sagradas y tal vez el mismísimo Santo Grial. Y ahora, después de 228 años, con una nueva bóveda descubierta en las profundidades de la superficie, resuena de nuevo la pregunta. ¿Ha descubierto por fin la humanidad el secreto que ha permanecido enterrado durante siglos? La 13ª temporada de excavaciones comenzó como ninguna otra. Esta vez el equipo de Oak Island ya no se basó únicamente en viejos mapas y en un folclore que se desvanecía. Recurrieron a la tecnología, las herramientas más avanzadas de la era moderna, escáneres terrestres de alta resolución, sistemas de cartografía en 3D, y por primera vez, un radar geológico asistido por inteligencia artificial capaz de visualizar la Tierra capa por capa. Cuando aparecieron los primeros escaneados digitales, Rick Lagina guardó un silencio atónito. El monitor revelaba un patrón: líneas rectas, geometría deliberada, inequívocamente artificial. Alguien había construido algo allí. Cuando el modelo de IA ejecutó un mapa térmico del lugar, la imagen resultó aún más asombrosa. Bajo el suelo yacía una formación simétrica parecida a una cámara, o quizá a un túnel. Si la naturaleza no lo hizo, dijo Marty en voz baja, entonces alguien definitivamente lo hizo. La tensión entre el equipo era palpable. Sabían que se trataba de la misma zona donde las excavaciones se habían interrumpido bruscamente en el siglo XIX debido a las constantes inundaciones. Pero ahora, por primera vez en la historia, la tecnología ofrecía una salida. El sistema de IA analizó el contenido de humedad, la densidad de los huecos, y detectó un espacio vacío muy por debajo de la superficie. Fue entonces cuando Emma Culligan, la geóloga jefe del equipo, dio un paso al frente y dijo con calma: «Hemos encontrado algo». Todos los ojos se volvieron hacia la pantalla. Emma hizo zoom sobre los datos. Allí estaba un reflejo metálico rectangular a unos 30 metros bajo tierra. Rick exhaló lentamente y susurró: «Esto podría ser». La cámara acorazada.
Se hizo un gran silencio en el equipo. Todos sabían lo que eso significaba. Podrían estar sobre el lugar donde, según la leyenda, los templarios enterraron su tesoro más sagrado. La excavación comenzó inmediatamente. Se llevaron al lugar grúas, taladros y bombas hidráulicas. Pero esta vez se instalaron sensores en cada paso para registrar hasta la más mínima vibración. Cuando el taladro alcanzó la profundidad a la que el escáner había detectado la anomalía, se oyó un débil sonido metálico. Rick se quitó los auriculares y sonrió suavemente. Después de todos estos años lo hemos tocado. Y entonces la cámara se dirigió a Emma, cuyos ojos reflejaban a la vez emoción y miedo. Algo grande estaba a punto de ser descubierto. Tal vez la bóveda que el mundo había considerado una mera leyenda durante 228 años. A medida que avanzaba la excavación, las señales de los sensores del suelo se volvían cada vez más extrañas. Las máquinas mostraban repetidamente lecturas metálicas como si bajo tierra se ocultara una gran estructura de hierro o cobre. Pero lo más sorprendente era que las lecturas seguían el mismo patrón como si tuvieran un diseño simétrico. Mirando la pantalla del escáner, Rick Lagina dijo: «Esto no parece obra de la naturaleza. Alguien ha hecho esto». Los miembros del equipo se miraron unos a otros inseguros de lo que indicaban estas señales. Emma Colligan calibró manualmente los sensores y volvió a tomar lecturas. Esta vez el medidor de profundidad mostró que el objeto metálico estaba a unos 115 pies de profundidad y a unos 30 pies de largo. Marty Beats dijo bromeando: «Si es un lingote de oro necesitamos un almacén». Pero en el fondo todos estaban llenos de miedo y emoción. Porque si realmente era una bóveda artificial, podría ser el mayor descubrimiento en la historia de Oak Island. Cuando el taladro alcanzó esa profundidad, se oyó un fuerte ruido metálico y también se sintió una ligera perturbación magnética. Los instrumentos dejaron de funcionar durante unos segundos, como si hubieran sido golpeados por un campo electromagnético. El Dr. Spooner ordenó inmediatamente apagar los sistemas y asegurar los datos. Declaró que no debería haber ningún metal natural a este nivel. Esta afirmación captó la atención de todos. ¿Se trataba de algún antiguo mecanismo de defensa o de una cámara metálica construida por una antigua civilización? Rick dijo con calma: «Tenemos que bajar cueste lo que cueste». El equipo de excavación, equipado con trajes protectores y sensores, comenzó la perforación del núcleo profundo. Cuando se recogieron las muestras de tierra revelaron un fino polvo metálico. No hierro o acero, sino una extraña mezcla. Emma, mirando la muestra, dijo: «Esta composición no es moderna, pero es muy refinada». Todos se hacían la misma pregunta. ¿Es esto realmente la bóveda de los templarios? En ese momento solo había un sentimiento en el aire: suspense y miedo, porque nadie sabía lo que aguardaba bajo tierra. Por fin había llegado el momento que el equipo de Oak Island llevaba semanas esperando. En medio del zumbido de las máquinas, cuando el taladro tocó una dura capa metálica, todos lo supieron. Esto era algo grande. Emma Colligan escuchó atentamente con los auriculares puestos y luego dijo con una sonrisa: «Hemos encontrado la pared». A Rick Lagina se le iluminaron los ojos. El equipo detuvo el taladro y bajó la cámara de cavidades, y lo que apareció en la pantalla dejó atónitos a todos. Una bóveda metálica completamente sellada, grabada con extraños símbolos y marcas en forma de cruz. Cuando comenzaron los preparativos para abrir la cámara acorazada, el aire se llenó de una tensión evidente. Las máquinas estaban apagadas y solo se oía el sonido de una ligera brisa y los pasos del equipo. Emma dijo: «La presión es muy alta, como si hubiera un vacío en el interior». Cuando el brazo hidráulico empezó a levantar el sello, se oyó un fuerte crujido, como si una pesada puerta hubiera despertado de un letargo de siglos. Al momento siguiente, un aire frío y húmedo salió de la cámara con un olor mezcla de tierra y metal. Muchos miembros de la tripulación llevaban mascarillas, ya que el aire tenía un ligero sabor metálico. Rick Lagina dijo en voz baja: «Es como si alguien empujara la puerta desde dentro». Todo se detuvo durante unos segundos. Las cámaras rodaban y todos los objetivos captaron el momento. Marty dijo: «Esta es la primera vez que se abre en 228 años. Imagina lo que hay dentro». Cuando la puerta de la cámara acorazada se abrió del todo, apareció un tenue resplandor en el interior.
No era luz artificial, sino la luz reflejada de algún metal. Todos los miembros de la tripulación se inclinaron hacia adelante, pero Rick levantó la mano y dijo: «Esperad, haced una lectura primero». Los sensores confirmaron que el nivel de oxígeno en el interior era muy bajo, pero la radiación era normal. Las luces se mostraron lentamente y la cámara avanzó hacia el interior. Marcas antiguas y diseños en forma de cruz aparecieron en las paredes de la bóveda, como si alguien hubiera tallado este lugar como parte de un ritual sagrado. A Emma le temblaba la voz. «Está hecho por el hombre y es muy antiguo». Ese momento provocó escalofríos a todos. Oak Island había revelado por fin su secreto de siglos, y ahora la única pregunta era: ¿qué se oculta en el interior de esta cámara? Cuando la cámara entró en la cámara, el corazón de todos se aceleró. Las centenarias paredes de piedra brillaban con los débiles rayos de luz. Los símbolos grabados en las paredes parecían un lenguaje antiguo. En algunos lugares se veía claramente la cruz, mientras que en otros estaban talladas figuras que parecían caballos y espadas. Emma Culligan dijo en voz baja: «Esto es puro diseño templario». El ambiente en el interior era tan silencioso que incluso resonaba el débil sonido de los pasos del equipo. Era como si se rompieran siglos de silencio y Oak Island narrara su propia historia reprimida. Una gran losa de piedra yacía en el centro de la bóveda. Las palabras en latín grabadas en ella eran tenues pero claras. Rick Lagina la iluminó con una linterna y trató de leer Sub Cruis Silentium, que significaba el silencio bajo la cruz. Todo se desarrolló lentamente a cámara lenta. La cámara rodeó la losa y en el aire se percibió un leve aroma mezcla de tierra-metal y algún perfume antiguo. Marty dijo en voz baja: «Tan perfecta conservación. Increíble». Emma y el Dr. Spooner intentaron levantar suavemente la losa y lo que apareció debajo sorprendió a todos. Un viejo cofre de madera también grabado con los mismos símbolos cruzados. Se había desvanecido por completo, pero su textura era tan precisa que claramente parecía haber sido hecha por un artesano altamente cualificado. Rick dijo en voz baja: «Chicos, este podría ser el cofre templario». Y la cámara se acercó al cofre del camino, captando con detalle cada grieta, cada dibujo, cada símbolo. El equipo retiró cuidadosamente el cofre. Emma con guantes limpió su superficie, revelando un pequeño ojo de cerradura metálico en el interior. Marty preguntó: «¿La abrimos?». Rick hizo una breve pausa y contestó: «La espera de 228 años debería terminar hoy». Y al introducir el dispositivo en el ojo de la cerradura, se oyó un débil chasquido. Luego la tapa del cofre se levantó lentamente. Lo que había dentro dejó atónitos a todos. Dentro había láminas de oro milimétricamente finas, con grabados diminutos como si alguien hubiera escrito algo en letras microscópicas. Anidado entre ellos había un pequeño pergamino de metal brillando extrañamente. Emma lo cogió y dijo: «Esto no es oro, es otra cosa». El Dr. Spooner reaccionó inmediatamente. «Probablemente sea metal codificado, escritura encriptada en alguna aleación». Rick dijo con voz temblorosa: «Hemos tocado la historia». Había ligeras lágrimas en sus ojos. Otro objeto fue encontrado en la esquina del cofre, una misteriosa llave metálica. Su forma era bastante singular, un símbolo de cruz en el centro, y las letras latinas S y A grabadas en los bordes. Rick dijo: «Tal vez esta llave es para otra bóveda». Y entonces Emma dijo: «Espera, esta forma coincide exactamente con el plano de la A. Y escáner». De repente todos se dieron cuenta de que podía haber una cámara más profunda debajo. La cámara captó el momento a cámara lenta. Rick toca el cofre, sus dedos se hunden en el polvo de siglos de antigüedad, y una suave música suena de fondo como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Marty susurra: «Siglos de silencio finalmente rotos». Y la voz profunda del narrador dice: «Siglos de silencio se habían roto, pero lo que se reveló era quizás más profundo que la comprensión humana». En ese momento, Oak Island ya no era solo un sitio de excavación. Se había convertido en la puerta a un secreto que cambiaría la historia para siempre.
El equipo se llevó inmediatamente las losas de piedra y los pergaminos metálicos recuperados de la cámara acorazada a una tienda de investigación provisional en Oak Island y comenzó a analizarlos. Emma Culligan y el Dr. Spooner establecieron una AI escáner, escaneando cada letra con imágenes láser de alta resolución. A medida que se introducían datos en el sistema, aparecían en la pantalla extraños símbolos y letras. Algunos estaban en latín, otros en una escritura codificada desconocida. La AI trató de identificar patrones y al cabo de un rato aparecieron las líneas descodificadas. Estas 4 palabras enfriaron el aire de la sala. Rick Lagina dijo en voz baja: «Guardián. ¿Significa eso que aquí está enterrado un protector?» Nadie lo entendió. Emma dijo con calma: «Tal vez esto es una metáfora o tal vez la verdad literal». En ese momento, todos los miembros del equipo solo tenían una pregunta en mente. Hay otra cámara secreta oculta bajo la bóveda. La AI de codificación reveló detalles aún más impactantes. Una línea decía: «Protege la sangre de los elegidos». Otra: «Bajo la cruz surgirá la luz». Estas frases sonaban como una antigua profecía. El Dr. Spooner dijo: «Esto no es escritura templaria normal. Tiene algo de religioso y místico». Rick pensó que podrían ser referencias a reliquias sagradas o artefactos sagrados. Pero Emma hizo otra observación. Si Guardian duerme debajo es cierto, entonces podría haber un indicio de una antigua tumba debajo. Todo el mundo se quedó en silencio por un momento. La cámara capturó el silencio. Solo se oía el débil zumbido de la maquinaria. Parecía como si la propia bóveda estuviera observando al equipo. Luego volvieron a examinar las paredes de la bóveda. Cuando se proyectaba luz de alta intensidad sobre las paredes, aparecían tallas tenues símbolos en los que nadie había reparado antes. Alrededor de la cruz había pequeños triángulos, círculos y diseños que parecían un antiguo lenguaje cifrado. Emma dijo: «Estos no son símbolos templarios conocidos». El Dr. Spooner comprobó las referencias históricas, pero no se mencionaban tales diseños en ningún libro o registro. Entonces Marty dijo: «Entonces, ¿son estos los símbolos prohibidos que se mencionan en antiguos documentos eclesiásticos?» Unas horas más tarde, cuando se compararon las imágenes con manuscritos de la época vaticana, la sorpresa aumentó. Un pergamino vaticano prohibido del siglo XV contenía el mismo patrón, un símbolo incompleto llamado Sigillum Arcana, que significa el sello de los secretos. Los expertos en historia habían dicho que este símbolo se tallaba en los lugares donde la Iglesia escondía artefactos divinos. Rick dijo en voz baja: «Por lo tanto, esta bóveda podría no ser solo un tesoro. También podría ser una advertencia». Emma respondió: «O un sello de protección para que no lo toquen manos equivocadas». El ambiente entre el equipo había cambiado. La excavación había ido más allá del oro o las reliquias. Cada símbolo, cada línea insinuaba un misterio mayor, como si alguna verdad yaciera enterrada bajo Oak Island, oculta durante siglos. El Dr. Spooner dijo: «Si esto está realmente conectado con los secretos del Vaticano, entonces quizás la misma Iglesia selló este lugar». Rick miró a la cámara y dijo: «Entonces, estamos revelando lo que la historia ha mantenido oculto. Los símbolos prohibidos en las paredes de la bóveda comenzaron a brillar débilmente, tal vez por la humedad y las reacciones de la luz. La cámara captó ese resplandor, un momento surrealista en el que la ciencia, la fe y el misterio coincidían en un mismo lugar. Y la voz del narrador se hizo eco: Oak Island ya no es solo un descubrimiento, ahora es una advertencia, porque si el guardián está realmente durmiendo debajo, quizás lo hayamos despertado». Después de unas horas de decodificación de la IA, Emma Culligan y el Dr. Spooner decidieron escanear el suelo bajo la bóveda para determinar qué significaba la frase «El guardián duerme debajo». Activaron el radar geológico asistido por IA, que podía crear modelos 3D detallados de hasta 200 pies de profundidad. Cuando empezaron a aparecer imágenes en la pantalla, todos contuvieron la respiración.
Otro vacío era visible directamente debajo de la bóveda redondo perfectamente simétrico. Emma exclamó conmocionada: «Esto no puede ser una cavidad natural. Esto es una estructura». Rick Lagina se adelantó lentamente y preguntó: «¿Los templarios enterraron algo más?». Marty dijo incrédulo: «Otra cámara». La IA afinó la cartografía de la zona, y los resultados fueron aún más aterradores. Se detectó una sólida formación circular parecida a una pared debajo y algunos objetos metálicos densos en el interior. Emma explicó que las lecturas indicaban claramente que se trataba de algún tipo de bóveda o tumba hecha por el hombre. El doctor Spooner dijo: «Esta podría ser la misma cámara del guardián mencionada en las inscripciones». Rick miró a la cámara y dijo: «Si hay algo ahí abajo, no es solo un tesoro algo oculto durante siglos». En ese momento todo el equipo tenía la misma expresión en el rostro, una mezcla de miedo y curiosidad. El equipo comenzó inmediatamente a prepararse para la siguiente fase de excavación. Se instalaron perforadoras y sensores, pero unas horas más tarde se recibió la repentina señal de que había que detener la excavación. Llegaron al lugar unas personas nuevas ininteligibles con uniformes negros e insignias de tipo gubernamental. Hablaron con Rick y Marty y les mostraron unos papeles. Emma preguntó: «¿Quiénes son estas personas?». Nadie dijo nada claro, pero en cuestión de minutos la excavación se suspendió oficialmente. Se apagaron las cámaras y se pidió al equipo que se alejara del perímetro. Al anochecer, empezaron a correr rumores de que el gobierno canadiense había declarado el yacimiento zona restringida. Los medios de comunicación locales informaron de que una agencia federal había tomado el control del lugar, alegando como motivo la protección del patrimonio nacional. Pero la tripulación de Oak Island no recibió copia de ningún documento. Rick Lagina estaba visiblemente disgustado. «Tras 228 años de búsqueda, cuando se supo la verdad, nos mantuvieron al margen», Marty añadió. «No quieren que el mundo sepa lo que hay ahí abajo». Cuando el equipo regresó al día siguiente, había guardias de seguridad armados en el lugar. Se habían retirado las carpas de excavación y la zona de la cámara acorazada estaba cubierta con planchas metálicas. Emma vio algunas cajas selladas siendo cargadas en camiones del gobierno, las mismas cajas que ella había colocado personalmente cerca de la bóveda. Ella le dijo a Rick: «Tal vez se están llevando artefactos». Pero nadie confirmó nada. La noticia desató una tormenta en las redes sociales. Los hilos inundaron Reddit y Twitter. El gobierno oculta la verdad sobre Oak Island, bóveda templaria confiscada. Han encontrado algo que el Vaticano quería enterrar para siempre. Las fuentes oficiales no hicieron ningún comentario. Rick y Marty publicaron un breve mensaje en vídeo. Rick miró a la cámara y dijo: «Estábamos cerca de la verdad, pero alguien nos lo impidió». Había un profundo sentimiento de desesperación en su voz, pero también de esperanza. La voz grave del narrador resuena de fondo. Cuando la tecnología reveló la verdad, ésta volvió a quedar enterrada. Oak Island reveló otra capa de su misterio. Pero esta vez alguien vuelve a sellarlo, y la cámara se aleja en la distancia. Las luces de seguridad parpadean sobre la isla. Solo el zumbido de las máquinas llena el aire. Pero en algún lugar en lo más profundo, algo aún dormita. Ese guardián que tal vez los humanos no estaban destinados a despertar. En cuanto se detuvo la excavación de Oak Island y el gobierno selló el yacimiento, el mundo entero se alborotó. Los canales de noticias publicaron titulares: «Las autoridades sellan la cámara acorazada de Oak Island. Descubierto un tesoro templario». Los usuarios de las redes sociales se lanzaron frenéticamente a crear teorías. YouTubers comenzaron a publicar vídeos de reacción, y los hilos de Reddit estallaron. Algunos afirmaban que el equipo había descubierto una reliquia divina. Otros decían que se había activado una fuente de energía dentro de la cámara acorazada. Un clip de audio filtrado de Emma Culligan se hizo viral en el que se la oía decir: «No deberíamos haberlo abierto». Esta frase se convirtió en el combustible de todo Internet. El misterio de Oak Island y la bóveda templaria empezaron a ser trending en Twitter. Algunos incluso sugirieron que se trataba de un antiguo reactor escondido por los templarios para evitar que cayera en malas manos.
Otros afirmaron que las imágenes de satélite posteriores a la excavación mostraban una distorsión electromagnética sobre la isla. Un post viral decía: no encontraron oro, encontraron el poder. Mientras tanto, algunos creyentes afirman que la apertura de la bóveda activó la maldición de Oak Island. Según antiguas leyendas, el tesoro no será revelado hasta que 7 personas mueran. Antes del descubrimiento, ya se habían registrado 6 muertes. La gente se preguntaba temerosa: ¿vendrá el séptimo? Las noticias de actualidad no se quedaron atrás. Algunos científicos calificaron el asunto de exagerado, pero también reconocieron que la repentina intervención del gobierno era inusual. La CNN tituló: las autoridades canadienses toman el control de Oak Island, razones clasificadas. La Fox y la BBC también se hicieron eco de la noticia, pero no hubo ninguna declaración oficial. Expertos en foros de historia discutieron que si la bóveda era realmente de origen templario, podría contener información que podría sacudir tanto la religión moderna como la historia. Rick Lagina parecía el más tranquilo entre todos. Muchos pensaron que había desaparecido de las cámaras, pero en los últimos momentos del final de temporada, Rick apareció por fin ante las cámaras. Era de noche, sentado solo en la playa con el sol poniéndose a sus espaldas y la tristeza flotando en el aire. Dijo en voz baja: no encontramos un tesoro. Hemos tocado el corazón de la historia. Había una ligera humedad en sus ojos, pero el orgullo era evidente en su voz. La gente siempre habla de oro, pero lo que encontramos fue el legado de la humanidad. Si el mundo no puede manejarlo, tal vez era mejor mantenerlo oculto hasta ahora. Quizá el tesoro no era de oro, sino de una verdad que el mundo aún teme aceptar. Oak Island ya no es solo un lugar, se ha convertido en un símbolo de la búsqueda interminable de la humanidad. Y si ese guardián vuelve a despertar, quizá la historia de Oak Island hable por sí misma. Si quieres ver la próxima entrega de este misterio, dale a me gusta, comenta y comparte. Y no olvides suscribirse, porque Oak Island sigue esperando su próximo misterio. Mientras la cámara se desplaza lentamente sobre Oak Island, las olas del océano rompen en el fondo y un ligero silencio llena el aire. El lugar de la excavación está ahora vacío, pero las marcas en el suelo indican que allí ocurrió algo extraordinario. La cámara acorazada vuelve a estar sellada, pero la pregunta de qué hay debajo sigue sin respuesta. La profunda voz del narrador resuena. ¿Se ha resuelto el misterio de Oak Island? ¿O ha comenzado un nuevo capítulo? Las últimas palabras de Rick Lagina resuenan en los espectadores. No hemos encontrado un tesoro, hemos tocado la historia. Ese momento deja en todos una sensación extraña, como si un misterio aún viviera esperando el momento adecuado. El suspense flota en el aire, y todos los espectadores se hacen una sola pregunta: ¿permanecerá Oak Island realmente en silencio ahora? Entonces la voz del narrador se desvanece con emoción. Todo secreto tiene un precio, y Oak Island lo ha pagado. Pero quizá no sea el final, sino un nuevo comienzo. Suena una música dramática mientras comienza la salida y aparece un mensaje en la pantalla. Si tú también quieres saber la verdad, dale a me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte, porque Oak Island ya no estará en silencio.